Claudio, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan. Domingo 12 de marzo. Pues antes que nada, amigo, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, amigo Claudio? Hola, mi querido Juanjo, amigos que nos acompañan, bienvenidos sean todos. Muy bien, gracias a Dios, aquí como siempre al pie del cañón, Juan José. ¿Tú? Bien, fíjate que, pues viendo esta semana cómo pues siguen estos problemas de agenda de el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que creo yo que, insisto, más bien, como cada semana que la agenda lo está rebasando y peor aún, la realidad y los hechos. Y quisiera comenzar con esto, Claudio, pues para comentarte lo que me gustaría que platicáramos, entre otras cosas, esta, este espacio, este programa que pues, como siempre, agradecido de acompañarte. Eh, es un foro que creo yo que nos ayuda como ciudadanos. Y bueno, esta semana empezó con todo, amigo, porque desde el fin de semana, el lunes tú y yo hicimos un programa y el fin de semana, exactamente, el lunes, dimos un adelanto de lo que pasó en Matamoros, Tamaulipas, donde hay un video donde se muestra que secuestran en ese momento a 4 estadounidenses. Dos, aparentemente ya en el video se muestra cómo están ya fallecidos, uno herido y una señora que la suben y por su propio pie se acomoda en la camioneta. Eso es uno, porque los ecos que tuvo en la semana para mí creo que tienen varias aristas que valdría la pena como ciudadanos observar y también valdría la pena como, como normalmente lo hace López Obrador, cómo hace el manejo de crisis. Por un lado, tomando el mismo tema, qué feo, pero es la verdad, de la violencia. Pues en esta semana nos enteramos también que Ovidio Guzmán, ya no sé si decir que es el hijo del Chapo, porque él dice que no tiene ningún parentesco, y en función a eso, que dice que no es el Ovidio Guzmán que ellos buscan, Pero pues sí, logra, Ovidio, ¿no? sí, 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 O sea, se llama Ovidio Guzmán, pero no es ese Ovidio Guzmán. es correcto, no es ese Ovidio Guzmán. Con ese argumento, pues ya le dan un amparo o una suspensión definitiva para la extradición a Estados Unidos. Y entre otros puntos, también quisiera tocar lo de la marcha del 8M, de la marcha de la mujer. Y aunado a esto, amigo, pues simplemente que siento yo que este presidente sigue teniendo una deuda y que México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres, porque pues simplemente para poner el botón de muestra y darte la palabra, amigo, y seguramente no sé si saldrán dos, tres temas que vienen ya en la agenda nacional, que por supuesto son importantes. Entre eso sigue la lucha de las corcholatas, sigue el debate en que si Claudia Sheinbaum va a ser la que van a ver con buenos ojos. Ya por ahí en la semana hubo por ahí una diferencia entre Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero no lo veo tan relevante porque eso lo tenemos de aquí pues al siguiente año o en este año. Pero la muestra de botón, amigo, es que en este año 2023, aunque no lo creas, 2 meses y días, en Oaxaca van 32 feminicidios y los últimos fueron el día de ayer, una ama de casa y una maestra de primaria o de kinder, y que seguimos viendo estas noticias. Y por el otro lado, pues se supone que el presidente más humanista, más feminista, el que iba a apoyar más a las mujeres, pues sigue repitiendo ese patrón de que, de que ni en la manifestación que fuimos tú y yo del INE había tantas bardas, o en esta manifestación, pues pone bardas. Se me está pasando un punto que quisiera también tocar contigo. Hubo una periodista de, de, de un medio de comunicación que exhibe al presidente porque le dice, oye, se supone que este gobierno ya no iba a espiar a,
al público, a las personas, y los pone de una manera en donde el presidente le contesta que, como siempre, el periodismo es el que está, que representa a esta periodista, son los que están en contra. Y dice una frase que me llamó mucho la atención: lo que hace el presidente en este sexenio no es espionaje, es inteligencia. Entonces, esos serían más o menos los temas que yo tengo en el radar, amigo, y ya sobre eso saldrán seguramente matices de lo mismo y podemos ir dando el punto de vista de esto. No sé tú qué opinas al respecto, amigo, y te doy la más cordial bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Juanjo. Pues vámonos directo al tema. Y bueno, probablemente en este momento seamos tú y yo sujetos y objetos de esta inteligencia presidencial, porque lo que ha comprobado es que está ahora orientado a los ciudadanos, ¿no? Durante algún tiempo estaba comprobado y aceptado que estaban espiando a los periodistas. Hoy está comprobado además que también a ciertos ciudadanos. Pues si es esto, señor presidente, escúchenos bien. El, durante años, Juan José, años me refiero a los años que lleva el sexenio únicamente, Sí, sí, sí. eh, pero por lo menos los 3 primeros años, y lo comentamos aquí, iba a iniciar el declive del sexenio, y creo que es muy claro, el presidente marcaba la agenda e Así iba es. diciendo qué es de lo que quería que se hablara y cómo se tenían que ir tratando ciertos temas, y eso permitía que el presidente fuera llevando su proyecto a escondidas, digamos, de lo que entretenía a los medios de comunicación de acuerdo a lo que él iba dictando y diciendo. A partir del inicio del cuarto año, que es lo que vivimos ahora y en el tiempo que estamos, esta agenda ya no puede ser marcada por el presidente y se la ha tenido que pasar remendando, ¿no? Le empiezan a salir cosas y seguramente él quisiera tratar y poner algunas cosas, pero no puede porque primero la realidad le está explotando en las manos, ¿no? Ya no hay forma de ocultar ni de mantener en lo oscurito todo lo que había estado tratando de no mostrar, y, y se le está yendo la mañanera, y que eso es un punto muy interesante porque podríamos escribir un libro de cómo evadir preguntas, cómo evadir responsabilidades, ¿no? Cómo decir mentiras para ocultar las cosas que están pasando, pero a partir de remiendos, Juan José. Y lo digo porque seguramente el presidente no esperaba que por segunda ocasión le saliera chueco y le saliera mal el asunto de su estrategia de hacer una llamada telefónica en plena mañanera en vivo con altavoz para poder manipular lo que él quería y que le salía un revés, ¿no? La primera la vimos la semana antepasada, en la que en esta discusión que tenían sobre el AIFA a partir del decreto presidencial en que todas las bodegas, o más bien todos los vuelos de carga se iban a ir a las bodegas del AIFA, el presidente contactó directamente al director, este, coronel del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el teléfono en mano en altavoz para preguntarle si estábamos a la misma capacidad y podíamos responder a las necesidades. Y el coronel le dijo, no, estamos muy lejos, ¿no? Y entonces le salió todo, bueno, vea, gracias, gracias, y colgó, ¿no? No conforme con que ya había tenido esa experiencia, el lunes en un asunto de extrema atención, de mucho cuidado, ¿no? Estaban los, los secuestrados, los 4 ciudadanos secuestrados norteamericanos que estaban aquí, no importa qué fuera, ¿no? Aquí hay 2 aristas y 2 caminos que hay que tomar en cuenta, pero me voy ahorita por el asunto del remiendo que estoy hablando. Eh, Tenía una presión importantísima porque según está circulando en Radio Pasillo por estos rumores que son muy fuertes, pero que pues no han resultado más que ser verdad, hay una presión por parte de Estados Unidos, particularmente por parte de Ken Salazar, en la que le está diciendo al presidente que le daban 48 horas para presentar a los ciudadanos secuestrados vivos y sanos y salvos
o de lo contrario, algo iba a pasar que involucraba tanto a José Ramón López Beltrán, que por supuesto alteró y movió todas las, los hilos de Palacio Nacional, y con Andrés Manuel y algunas otras personas en las que también suena el nombre de Luis Crescencio Sandoval, el Así secretario de es. la Defensa Nacional. Y entonces el presidente, muy confiado y muy todo, hace una llamada telefónica en vivo con el gobernador de Tamaulipas, donde le está diciendo, a ver, denos informes, aquí ya todo está ahí, y le dijo, sí, señor presidente, hace media hora recibimos una comunicación y tenemos todos los indicios para que los podamos localizar, y efectivamente hace unos minutos los encontramos. Dos de ellos están fallecidos, uno está herido y el otro está vivo, y en ese momento pues el semblante del presidente se nota desencajado, deshecho, y dijo, bueno, bueno, ya se informó, muchas gracias, y colgó, porque nuevamente le está saliendo. Es decir, el presidente con trabajos, porque se ve que le está costando trabajo, ya no puede controlar la agenda, ya no puede controlar muchas cosas, se le está saliendo de control, y este error garrafal que tuvo, que seguramente si no hubiera tenido la imprudencia de haber hecho la llamada telefónica en vivo, y entonces nos tuvimos que enterar toda la República Mexicana por medio de un comunicado en vivo, improvisado, sin planeación, sin preparación y sin filtros, que acababan de encontrar muertos a dos de los cuatro ciudadanos, ¿no? Sí. Que por supuesto es un asunto de seguridad nacional tanto para México como para Estados Unidos, y que no debía de haberse mantenido así. Sin embargo, pues se le salió de las manos, la regó, y eso ocasionó que durante los siguientes 2 días el presidente tuviera que estar haciendo frente a declaraciones de un senador, particularmente el senador de Texas, Dan Crenshaw, bueno, no sé si sea Crenshaw o Crenshaw, que pues, le tiró fuertísimo al presidente, se enfrascó en Sí. una discusión y terminó burlándose del presidente, y que ocasionó que la agenda fuera llevando hacia allá, pues por supuesto, poniendo en ridículo el trabajo que ha estado haciendo el ejército y el mismísimo presidente, que solamente pudo distraerse cuando el día de la marcha, en un acto que también fue completamente fuera de lugar, el presidente hace que las mujeres vayan a verlo, a rendirle pleitesía y honor en el día que se conmemora la lucha de las mujeres contra la discriminación, contra la desigualdad, contra los feminicidios, la violencia de género. Y el presidente tiene actos que incluso son un insulto al papel que juega la mujer, ¿no? La forma en la que toma a Rosa Isela de la cabeza y Sí, sí, sí. burlonamente le hace un La movimiento, acaricia como si fuera mascota. acariciándola, pero de una manera que por supuesto está completamente fuera de lugar, y que se le vuelve a salir de las manos cuando empieza la marcha, y entonces hay una notable violencia en contra de estos grupos de mujeres, que no importa, ¿no? Otra vez, lo que sea, no es la manera de actuar, ¿no? Y así vamos viendo esto, y por supuesto el jueves nuevamente tiene un ataque contra una mujer periodista que además, mis respetos, porque tiene los pantalones para enfrentársele al sistema que tiene oprimido al periodismo libre de expresión dentro de la mañanera, y se atreve a decirle, ¿no? Eh, Señor presidente, tenemos evidencia que están espiando, haciendo espionaje en contra de ciudadanos, aquí están todo, mediante Pegasus, cuando usted dijo que no iban a utilizar Pegasus, que no sé qué. Y por supuesto todos los aplaudidores y toda el aparato de comunicación de López Obrador se van en contra de por qué iba vestido de amarillo la muchacha, por qué pertenece a Animal Político, Pegasus fue contratado por Calderón, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de argumentos lo que están generando también es nuevamente una violencia en contra de una mujer
de una mujer que no piensa igual que el presidente, lo cual genera, pues por supuesto, sí o sí es un acto de discriminación, y el presidente tiene que estar saliendo, es decir, nuevamente son remiendos de estar arreglando, ¿no? Perdón que resuma todo esto en estos tres eventos generales, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todo esto que comentaste, Juan José, en la introducción y que por supuesto resumiste de una manera muy certera todo lo que ocurrió en esta semana, lleva este hilo de ya no puede controlar el presidente, se le están saliendo de las manos los eventos y esto que él quería ir manteniendo como una agenda, por supuesto que ya no le sale, ¿no? Y entonces, en miras a que esta semana debía de haber llevado la agenda del presidente, el asunto del INE, los ajustes que se están haciendo, que pudiera volcar todo en contra de lo que las ministras, o la ministra Piña en particular, estaba haciendo para poder descalificar que cuando decidan nombrar inconstitucional la reforma al plan B, o bueno, este plan B, pero no es la reforma al plan B, sino la reforma a las leyes secundarias del INE, que conocemos todos como el plan B, entonces se pudiera descalificar para poder echarlo para atrás y entonces tener un plan C que pudiera salvar todo esto, ¿no? Que por cierto, Juanjo, ahorita me recuerdas que explique la jugada maestra que hizo la ministra Piña Sí. para poder salir avante con este plan B y echarlo por abajo, ¿eh? Que fue de ajedrez de primer nivel. Este, pero no lo logró, ¿no? Y tan no lo logró que este asunto de Ovidio, que tenía que haber eh, sonado tan fuerte a favor de la estrategia de comunicación que tenía López Obrador, no lo logró. No lo logró porque pues entonces viene esto. ¿Y por qué? Pues principalmente porque, por ejemplo, una de los reclamos que no solo hizo Crenshaw, sino que lo ha hecho directamente Joe Biden y los Sí. voceros, entonces, es que lo que están haciendo es luchar en contra del fentanilo y el presidente se atreve a decir, en México no producimos fentanilo, ¿no? Cuando después tiene que aceptar que por supuesto hay fentanilo que está pasando de aquí a Estados Unidos mediante nuestro país, ¿no? Claro, dice con cárteles que son norteamericanos. Y ya lo habíamos comentado el programa pasado. De alguna forma tiene que llegar no solo el fentanilo, sino todas las demás drogas, la marihuana durante mucho tiempo, la cocaína, todo lo que venía. De algún lado tiene, más bien, de alguna forma tiene que pasar de la frontera de México con Estados Unidos al norte de Estados Unidos y a todo el interior del país americano. Pero eso no quita que haya una responsabilidad del gobierno mexicano y por supuesto que sí hay una producción de drogas aquí en nuestro país, que el presidente está tratando de decir que no. Y yo pues lo comenté contigo en la semana, ¿no? Pues claro que al presidente le molestó lo que pedía Crenshaw, que ahora hablaremos porque sí tendrá que ver un asunto de soberanía y habrá un asunto de intervención militar y todo lo que quieras, ¿no? Mario Delgado dijo una estupidez ahí al respecto, pero creo que el presidente está preocupado porque si le quitan el narcotráfico, le están quitando su dinero. Claro que es algo que le pueda estar preocupando y a lo que no quiera estar a favor, ¿no? Y a mí, créeme que no puedo estar más de acuerdo en lo que comentas. Eh, lo que me llama mucho la atención es, pregunto a los que nos están viendo y a ti también, amigo, es, ¿tú recuerdas alguna ocasión en que abiertamente eh, eh, integrantes de la política americana abiertamente indiquen que es necesario que el ejército americano tenga que venir al territorio nacional para combatir a los cárteles y que estos son o que se tienen que declarar como terrorismo? Yo nunca lo había escuchado. Eh, voy a regresarme al programa pasado y voy a retomar que yo sí creo que todo esto pues es parte de la política de ambos países. Aquí el problema que yo veo es que normalmente por protocolos políticos, eh, el tocar a los presidentes de ambos países es algo que se hacía de una manera muy discreta y de una manera no tan directa.
En este caso, lo que me llama la atención es que tanto Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos en México, como los congresistas, particularmente el de Florida y Texas, y ya se van sumando otras voces, incluso demócratas bueno, del Partido Demócrata, incluso de una manera muy sutil, pero lo que pasó y como pasó, sí fue algo que tuvo un impacto muy fuerte en los noticieros de Estados Unidos, que también es algo que me llama mucho la atención, y también de una manera no amarillista, de una manera de preocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues por un lado, esa estrategia de abrazos y no balazos, pues no está funcionando. Creo que estamos llegando ya al punto en que es muy evidente el que sí los gobiernos mexicanos, por supuesto, estaban coludidos con el crimen organizado. Llama la atención, Claudio, que en este caso en particular, por tratarse de ciudadanos estadounidenses, a los 3 días ya sabíamos el estatus y noticias de ellos, al grado es de que los encontraron y los llevaron a la frontera. La pregunta es, ¿qué pensarán todas las personas que aquí en el territorio nacional se manifiestan porque están sus familiares desaparecidos? ¿Qué pensarán todas esas personas que exigen que, que se haga cumplir la ley y que la ley sea expedita? ¿Y qué pensaremos nosotros como mexicanos que quien entrega a los supuestos culpables es el mismo cartel del Golfo? Y el mismo cartel del Golfo nos indica que nos ofrece una disculpa porque fue una confusión. Todo eso simplemente lo que refleja es que en particular este gobierno, todo lo que nos prometió en ese maravilloso discurso en el Zócalo, después de que se declarara victorioso por parte del INE a López Obrador, pues quedó en algo que al día de hoy no se ha cumplido, no se ha llevado a cabo, y que peor aún, tú iniciaste diciendo, eh, el presidente está más preocupado porque vaya DHL y que aterrice un avión, está más preocupado por ir a ver cómo va la construcción del Tren Maya, está más preocupado por justificar que lo que se está gastando en la refinería Dos Bocas es lo que debe de ser, que en la seguridad de los mexicanos. Y por ahí se me pasó comentarte, amigo, pues que también sale en las noticias que en plena pandemia, cuando había un exceso de mortalidad, donde tú y yo era muy difícil que llegáramos a cualquier hospital público o privado, eh, pues por instrucciones de alguien, se le encomienda al ejército eh, eh, encontrar y llevar una medicina al hijo mayor del presidente López Obrador. O sea, cuando tú ves ese tipo de cosas, ojo, yo no estoy diciendo ni estoy atacando directamente a López Obrador, estoy atacando lo que él prometió erradicar y que por desgracia vemos que en este gobierno pues se sigue llevando a cabo esas malas prácticas de las que nosotros en teoría estábamos hartos y en teoría habíamos visto al gobierno más corrupto que era el de Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando tú ya empiezas a ver a estas alturas del partido qué va a pasar y ojo, todavía te digo que hay muchas noticias y pues, seguramente saldrán al tema. Ahora ya está saliendo en las noticias que el gobernador del Estado de México, junto con el dirigente del PRI, pues ya se dieron el Estado de México. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, ¿por qué lo ceden? Pues porque seguramente ahorita el control del poder y la información y el chantaje lo tiene López Obrador, y en base a eso, pues solamente los partidos políticos son los que se ponen de acuerdo. Entonces, cuando vemos eso
Y cuando vemos una reacción del presidente en que un día antes se dice, no, los culpables no somos nosotros de la producción del fentanilo, es más, aquí ni se produce mucho fentanilo, y al otro día dice que hubo un decomiso de 6,000, o bueno, de 6 toneladas de fentanilo, y dices, caray, o sea, no es posible. Y como colofón, se molesta tanto de la intervención que están teniendo estos eh, congresistas, que él dice, yo no tengo injerencia en otros países, y al día siguiente indica que va a ser un llamado a todos los connacionales que están en Estados Unidos que no voten por el partido republicano. Bueno, pues me imagino que eso es injerencia en actividades políticas de otro país. Estamos viendo, creo yo, que a López Obrador no sé cómo puede actuar. Lo que sí sé es que una persona con miedo o una persona a la defensiva suele tomar malas decisiones, y que por desgracia en ese camino y en esas decisiones, queramos o no, estamos involucrados pues todos los mexicanos, Claudio. Y esas malas decisiones lo llevaron a entrar en un pleito tonto que lo único que está haciendo es ahorcarlo, ¿no? Eh, eh, por supuesto, está teniendo una injerencia, una intervención en un país, ¿no? Al estar diciendo que va a llamar a sus paisanos a no votar por el Partido Republicano. Partido Republicano al que pertenece su amigo Trump, que, que está buscando ser candidato. Yo la verdad es que dudo que pueda llegar a ser el candidato del Partido Republicano. Y como capricho es más probable que él diga que haga su propio partido. Pero ahorita de entrada ya está descalificando también a su amigo, que bueno, pues es por supuesto traicionarlo con tanto apoyo que había recibido de su parte. Pero en segundo lugar, esta intervención y este llamado a no votar está poniendo en riesgo dos cosas importantes, ¿no? La primera es que todos sabemos, pero especialmente los norteamericanos y especialmente el estado de Texas, sabe muy bien que la cantidad de migrantes mexicanos que son, em, eh, que tienen la posibilidad de votar, son mínimas en Sí, comparación de los que viven ahí, lo cual, pues podría poner en riesgo pues obviamente que mantengan ahí, ¿no? Que los mantenga ahí. Es decir, está poniendo en riesgo a nuestros paisanos migrantes, ¿no? El presidente, porque está dando una alerta de decir, ah, sí, pues entonces vamos a hacer una limpia de todos los que se encuentran aquí. Y por otro lado, está poniendo en riesgo las remesas. sí es. Remesas que se podrían poner en riesgo si hay una cacería y deportan a todos estos paisanos que se encuentran aquí, ¿no? Lo cual, por supuesto, le va a quitar todo el apoyo al presidente por parte de estas personas. Pero, por otro lado, también está poniendo en riesgo la fiscalización de las remesas, que ya han señalado un par de senadores también norteamericanos, un demócrata y un republicano, que hay una posibilidad de que el presidente López Obrador esté haciendo un lavado de dinero mediante el ingreso de las remesas Así es. al país. Pero como no se encuentran fiscalizadas, pues ha podido estar haciendo lo que quieran. Remesas de las que el presidente ha hablado que son el mayor ingreso y que han superado los ingresos de los otros países y mediante los cuales pues ha obtenido recursos el país importantes muy por encima incluso de los ingresos por comercio petrolero. Si las fiscalizan y encuentran algo ahí, el presidente está poniendo en riesgo la principal fuente de ingreso público a nuestro país. Entonces, pues por supuesto que estar teniendo estos miedos y estos descontroles, al presidente lo está haciendo cometer ciertos grados de error. A eso, güey, el presidente dice que no está de acuerdo en que haya una injerencia intervencionista por parte de Estados Unidos y que mejor arreglen sus problemas de consumo de narcotráfico y de control de armas, perdón, consumo de narcóticos Sí, y de control de armas, para que entonces puedan acabar con el problema de frente, porque entonces son unos hipócritas. Eh, Crenshaw le contesta que debería ser un trabajo en conjunto porque lo que podamos así hacer es. es en apoyo a los mexicanos, ¿no? O sea, no puede estar defendiendo esto. Y entonces es cuando llama la atención cómo el presidente parece que
prefiere proteger a los narcotraficantes que a los ciudadanos. Y ante eso hiciste un comentario que me parece muy, muy certero y hago aquí un pequeño paréntesis para regresar al tema, pero que es sumamente importante porque ¿cuándo hemos visto que el presidente se preocupe por una desaparecida, por un feminicidio, por, por un secuestrado, por un levantamiento, por una masacre que pueda haber, ¿no? Pero entonces hay un secuestro de 4 personas norteamericanas y entonces ocupa un espacio en Mañanera, ocupa el Twitter, ocupa tiempo del presidente para poderlo llamar. ¿Eso es una presión de los Estados Unidos? ¿Es una preocupación legítima y genuina del presidente? ¿O es qué? ¿No? O sea, no puedo entender que el presidente pueda preocuparse más por eso que por una realidad que estamos viviendo. Es decir, tenemos casi 150,000 desaparecidos en el país y el presidente no se ha pronunciado jamás en todas sus mañaneras por uno de ellos, pero se vuelca por 4 extranjeros, ¿no? Si eso no es un miedo y estar cediendo de una manera intervencionista, una injerencia política de Estados Unidos, yo no puedo entender qué es, ¿no? Y eso lo único que me demuestra es que el presidente nuevamente está utilizando la mañanera únicamente como un púlpito para poder adoctrinar y poder manifestar la forma en la que gobierna, únicamente con palabras, pero no con hechos, no con resultados, no con acciones. Y obviamente eso lleva a que Mario Delgado esté diciendo que no van a permitir de ninguna forma la intervención, ¿no? Y que vamos a defender siempre la soberanía nacional y no sé qué. Pero a mí lo que me llama la atención es este Monreal, ¿no? Que al mismo tenor hace una declaración diciendo que él no va a permitir que haya una intervención militar. Y yo Sí, sí, me sí. puedo pensar, caray, ¿cómo no se le ocurrió a Zelensky decir que no daba permiso de que hubiera intervención militar en Ucrania por parte de los rusos? Y se hubiera acabado el problema de la guerra, ¿no? Es decir, que el señor no entienda lo que significa intervención militar, ¿no? Lo que es una invasión, lo que es Sí, un sí, sí. ataque terrorista, que no ha visto, no conoce la historia mundial reciente, contemporánea, de los últimos 15 años. Es decir, y claro, aquí hay un asunto que es tonto, ¿no? Porque hay gente que aplaude diciendo sí, pero aplaude como tratando de decir, ahora para que aprenda Estados Unidos, México Sí, y el sí, sí. presidente a no meterse y que pudieran acabar. Eso ocasionaría muchos más problemas, independientemente de que la soberanía, que no, que eso es lo que menos nos debería de preocupar. Si nos debería preocupar la situación que implica que tengamos una guerrilla dentro de nuestro país luchando contra un ejército norteamericano que lo único que va a desatar es más violencia y una situación mucho más grave que la que tenemos. Claro, ¿sí va a limpiar la 4T? Sí, claro que la va a limpiar, ¿no? Pero ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio de limpiarla? Yo creo que no, ¿no? Podría ser un conflicto largo que no debemos tener cuidado, pero, más bien, del que deberíamos de tener cuidado, pero creo que tanto Mario Delgado, que tiene fichas de investigación por parte de la DEA y Sí, del FBI, debería de estar cuidando sus declaraciones. Y Ricardo Monreal no debería estarse metiendo en estos asuntos como presidente del Senado, porque pues lo único que están haciendo es generar un clima de mayor polarización y mayor violencia ante algo en el que debemos de tener un extremo cuidado. es que ya para mí ya abrió la puerta, Claudio. Para mí ya abrió la puerta, cuando digo ya abrió la puerta es López Obrador, ya abrió la puerta a que, a que Estados Unidos, por una parte, obviamente, eh, sea el pretexto para candidaturas en su propio país, tanto de republicanos como demócratas, porque primero fueron los inmigrantes. Y ahora, con esto de los cárteles, ya estás dando paso a que, pues a lo mejor agencias de investigación estadounidenses como son la FBI o la DEA, abiertamente, porque lo hacen, abiertamente ya lleven trabajos de investigación aquí. Por supuesto que son cosas que yo creo, yo no tengo mayor información, pero cuando veo la actitud de López Obrador, de Ricardo Monreal, de Mario Delgado,
de muchos políticos mexicanos, cuando yo veo una reacción de que no queremos una injerencia, detrás de eso yo veo pues temor a algo, y me imagino yo es que se llegan a investigaciones donde salgan involucrados pues actores políticos actuales. Como comentario, en la semana escuché que la oficina más grande después de la que se encuentra en Estados Unidos del FBI se encuentra en la Ciudad de México y es en la embajada. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Estados Unidos sí tiene su equipo de inteligencia detectado de qué manera pudieran atacar y combatir al crimen organizado. ¿Por qué no lo hacen? Pues me imagino que también hay beneficio, o perdón, voy a cambiar el término beneficio. A lo mejor hay involucrados del otro lado también que se benefician con este tipo de negocio. Pero el punto aquí es, ¿qué se destapó con este secuestro de estos 4 ciudadanos americanos? Me llama mucho la atención que antes de que Ken Salazar eh, indicara y fuera a Palacio Nacional a negociar, que se diera la información, después de que ya los americanos regresaron a su país, pues resulta que estos 4 americanos también allá eran unas fichitas, ¿no? Que comercializaban y consumían y ya habían estado en la cárcel. Pero el punto aquí es, este tema ya no lo van a soltar en Estados Unidos. Es un tema muy bueno del cual le pueden sacar mucha raja política, que por desgracia yo sí creo está en desventaja el gobierno mexicano y que por desgracia yo veo que lejos de tomar acciones políticamente correctas, como decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con Estados Unidos para que en conjunto empecemos a ver de qué manera, nos seguimos aferrando en esa, enrollándose en la bandera de que no, aquí nadie puede entrar y nadie puede investigar y solamente nosotros. Y por otro lado, me llama mucho la atención que después de estos comentarios, el presidente va al búnker que construyó e inauguró Genaro García Luna y nos empieza a decir otra vez muchas incoherencias donde indica, no, miren, este es el túnel por donde pasaba todas las mañanas, etcétera, etcétera. Son de esas cosas que yo siento que ya el presidente se está quedando sin argumento, se está quedando, creo yo, solamente con el apoyo de sus ciudadanos, de su base dura, y que está apostando todo a eso y eh, a que el INE se debilite. Ahora, no sé tú qué supiste, Claudio, porque ayer yo vi unas imágenes en redes sociales de que estaban llegando agentes de Cuba y de Venezuela. Y me llama mucho eso la atención porque el presidente sigue a lo que es él le apuesta a doble o nada, él es de las personas que se quiere salir con la suya, insisto, aún de lo que eso conlleve para el país, pero es algo que siento yo que Estados Unidos está viendo la debilidad política, está viendo en riesgo la democracia en México, y siento yo que puede ser un participante muy activo en las siguientes elecciones, Claudio. Sí, ayer empezaron a circular imágenes de estos agentes que llegaron principalmente de Venezuela, de un grupo armado que se hace llamar Calavera, si no me equivoco, recibidos por la Sedena y transportados en vehículos de la Sedena y que pues no sabemos qué sea, ¿no? Claro, Coincide con que esta semana están solicitando en Estados Unidos la posible intervención militar. Ya fue rechazado por Biden, pero la puerta está ahí. Efectivamente, va a haber una presión muy fuerte de Estados Unidos. El juicio de García Luna no fue cubierto en los noticieros norteamericanos, nadie lo peló, nadie hizo nada.
Pero lo que sucedió esta semana con no solo con el secuestro de los ciudadanos en Matamoros, sino lo que sucedió después de las acciones que toma el presidente y cómo desdeña y cómo se burla, sí fue cubierto por los medios norteamericanos. Después, además de que fue puesto en ridículo hace 2 semanas, cuando el presidente utiliza una foto antigua de la selva diciendo que se aparecieron los aluches y Ay, que sí. muchos de los periodistas norteamericanos ridiculizaron, se burlaron del presidente porque, pues, cómo se atrevía a, pues, primero hablar de ese tipo de cosas y de darle una importancia mayúscula ahí. Y luego esto, pues evidentemente sí hay una línea editorial que lo que piensa o lo que está buscando es debilitar totalmente al presidente, porque finalmente eso es una justificación que van a tener en un momento para poder decir nuevamente Estados Unidos como salvador del mundo, como el único justo y capaz de llevar a cabo el establecimiento de la democracia en un lugar, pues puede llegar, quitarlo y poner a quien él quiera, ¿no? Para mí esto es lo que está sucediendo y que está pasando, y en un intento que me parece desesperado por parte del presidente y de la 4T, porque a partir de esto, pues habrá que ver las comunicaciones que está haciendo Epigmenio Ibarra, Jorge Naredo, El Chapucero, Vicente Serrano. Se les nota desesperación porque están perdiendo completamente el control y por supuesto la visión que la gente, incluso esta base dura de la que hablas, Juanjo, Sí, está perdiendo del presidente. Ya no tienen esa visión que tiene el presidente, ¿no? Muchos de ellos ya entendieron, porque probablemente en un error de comunicación que tuvo Claudia Sheinbaum en muchos de los lugares que visitó en estas semanas, ellos entendieron que ya no hay forma de que les puedan quitar su apoyo, su beca, su programa del bienestar, sea quien sea que llegue, ¿no? Probablemente lo estaban haciendo diciendo, bueno, si no se queda López Obrador, no lo vas a perder porque yo voy a seguir con esto. Pero muchos de ellos ya entendieron que incluso si llegara otra vez el PRI, el PAN o quien sea, no lo van a perder. Y entonces, ya teniendo eso claro y seguro, empiezan a darse cuenta de que muchas de las cosas que están diciendo en Estados Unidos, donde están sus familiares de los cuales reciben apoyos, y como lo están sacando acá, no es lo correcto, no es lo que está diciendo en México, no es lo que está pasando, y empiezan a darse cuenta y analizar desde otro punto de vista y empiezan a bajar del pedestal a la figura que tenía. Y eso no les está gustando. Y se nota en la desesperación pues de los tweets, de los comunicados y de los programas que están haciendo estos, sobre todo estos personajes no son los únicos, también está Juncal Serrano, no, Solano, perdón, Juncal sí, sí, Solano, sí. Viridiana Martínez, todos estos que están, pues finalmente siendo pagados, ¿no? Poncho Gutiérrez, Cayo de Hacha, a todos se les nota una desesperación por tratar de volver a poner a López Obrador en el pedestal, en la palastra donde estaba, que ya no la tienen, la están perdiendo. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues este asunto de infundir el miedo mediante estos agentes que funcionan como sicarios de la verdad, ¿no? Bueno, de la supuesta verdad, los empiezan a infiltrar y empiezan a poner. Eso es miedo, están infundiendo, eso es terrorismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? ¿No? No los hemos visto en las calles, no los hemos visto apostados en ningún lado, tampoco están combatiendo el crimen organizado, simplemente ahorita están escondiditos, los tienen ahí. Pues eso es una manera de ir infundiendo miedo para que tú puedas probablemente ceder ante lo que está diciendo el presidente, ¿no? Y es muy triste que ante esta situación te estés dando cuenta que la gente que antes apoyaba al presidente, que antes le iba a decir y todo, ahora prefiera darle su confianza al gobierno de Estados Unidos que a las acciones que pueda tomar el presidente, ¿no? El presidente está llamando, pues otra vez, como un berrinche, como un capricho, a una contramarcha de la que hubo del INE, como para decir, yo sí jalo gente, yo sí lleno, yo sí puedo, Exacto. para el 18 de marzo, tomando como pretexto la expropiación petrolera, ¿no? La expropiación petrolera la hizo Lázaro Cárdenas, señor. O sea,
Usted está siendo completamente anacrónico y contrario a los principios de Lázaro Cárdenas, de la expropiación petrolera. Ya ni siquiera hay que estar peleando esto, ¿no? Mejor, pues busque la soberanía de Pemex, busque la lucha contra esto, o sea, contra las pérdidas me refiero, ¿no? Que está teniendo Pemex, por las cuales no está haciendo absolutamente nada, pero lo que está usando es buscar un mero pretexto para poder juntar gente y volver a decir, Claro, miren, yo tengo más convocatoria que ustedes y que toda esta gente, otra vez, Juanjo, yo regreso al discurso que hice cuando tuvimos la marcha en noviembre y su contramarcha en noviembre también. sí, 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 Lo que él está tratando de decir a la gente es, a la gente que es indecisa, a toda esta gente que no sabe qué hacer, es, se tienen que venir conmigo, donde están los ganadores. Y entonces, para poder comunicar eso, lo que es un despilfarro de, de recursos, tanto económicos como ideológicos, para poder hacer creer que es muy fuerte su movimiento y que la gente se va a ir con el que gana, no claro, con el que está perdiendo, que ahorita es lo que está mostrando, que está perdiendo su batalla contra el INE, está perdiendo su batalla contra las reformas electorales, está perdiendo su batalla contra la reforma energética, está perdiendo su batalla contra la lucha de la corrupción, estaba perdiendo la batalla contra el establecimiento de su sistema de salud de primer nivel tipo Dinamarca, está perdiendo la batalla contra lo que prometió de abastecer medicamentos, está perdiendo la batalla en contra de todo lo que está diciendo, la está perdiendo. Entonces, tiene que decirle a la gente que es muy fuerte, que está estableciendo un sistema que es invencible y lo va a hacer mediante una marcha, porque él cree, pues es lo que le ha funcionado, ¿no? Que eso es lo que le va a dar fuerza al movimiento, pero ya no puede, ya no tiene. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a traer unos cuates que estén infundiendo miedo para que entonces, si no es por mostrar la fuerza y si no es por lo que yo estoy sacando, entonces para que se asusten. Es que a mí me llama mucho la atención que para empezar pone fiesta nacional, bueno, en su propaganda para el 18 de marzo, y es en defensa de la soberanía energética. Pero, ojo, Claudio, en la semana también estuvo saliendo en las redes sociales que la inteligencia, no el espionaje que hace este gobierno, estaba muy preocupado porque había un comunicado de que soldados también se iban a unir a esa marcha, pero para protesta contra el presidente. O Estaba bien. sea, el punto aquí es de que este tipo de marchas simplemente es para el ego de él y es para su voto duro. Pero para hacer la transición con lo de las marchas y dejarte a ti la conclusión, la marcha del 8 de marzo de este año en particular, yo de lo que he leído de muchísimos colectivos feministas, es que puede ser un rompeaguas, así dijimos el año pasado, pero en esta ocasión lo que me llamó mucho la atención es que fue una marcha que incluía muchas edades y muchas ideologías y que en particular fue una marcha a comparación de las anteriores masiva. No sé qué eh, fijación tenga el gobierno de la Ciudad de México, que todas las marchas que hay no pasan de 90,000 personas. En este caso, se contabilizaron alrededor de más de 200,000 mujeres de todas las edades, Claudio, y que en particular lo que yo escuché es una emoción. Y es una emoción porque creo que este gobierno, sin quererlo hacer directamente, está empoderando a las mujeres de México. Este gobierno, sin quererlo, está despertando a las mujeres de México. Y eso a mí me da mucho gusto porque es algo que a veces, yo lo voy a decir de propia voz, a lo mejor como hombre no entendemos muchas situaciones. Y aquí me gustaría sacar un ejemplo que dijo Denise Dresser, que es una de las, que por cierto ya demandó al presidente también. Es una de las
personas que creo que no quiere el López Obrador o de las que menos quieren. Y dice en una charla que tuvo en una universidad del norte del país, dice, levanten las manos, ¿cuántos hombres sienten miedo si salen a las 3 de la mañana y se encuentran una mujer? Nadie levanta la mano, pero una mujer que salga en la madrugada y vea a un hombre, ¿cuántas sienten miedo? Y levantan todas la mano. ¿A qué quiero llegar? Espero yo que las leyes mexicanas sí se vayan alineando a eso que exigen las mujeres y que nosotros como varones hagamos lo mínimo para tener empatía de la situación y el riesgo y la condición que es ser mujer en este gobierno. Y digo en este gobierno porque no hemos vivido otros gobiernos y porque es el que estamos actualmente viviendo. Entonces, cuando tú ves que este presidente quita los recursos que estaban destinados para ayuda a la mujer, quita los fideicomisos, quita los refugios para mujeres violentadas, eh, entonces nos tenemos que poner a pensar, Claudio, si realmente las mismas mujeres que apoyan a López Obrador se tendrían que preguntar si realmente vale la pena apoyar este tipo de políticas, no de personajes, porque el personaje ya se va y el personaje, desde mi punto de vista, es un personaje grotesco, el personaje, no la persona, no conozco directamente a López Obrador, pero sí tendrían que reflexionar los hombres que apoyan este gobierno y las mujeres que apoyan este gobierno, si realmente como varones estamos apoyando la causa de las mujeres con este gobierno y si las mujeres que apoyan este gobierno están recibiendo la seguridad que les prometió este gobierno. Yo con esto voy a terminar. Quisiera preguntarle a todas las mujeres que apoyan ciegamente a este presidente, se atreven a salir a las calles en la madrugada, si salen con seguridad a plazas públicas, si salen con la certeza si van a regresar en este México. Y que en base a esa reflexión, pues midan y sepan muy bien si el voto que le van a dar va a ser a la consecución de este gobierno o a exigir que el nuevo o la nueva presidenta sí pueda atender sus necesidades y peticiones. Sí, Juanjo, creo que no hay que agregar mucho más a esto que estás comentando. Y lo único que podré decir es que, por supuesto que intentaron minimizar la marcha nuevamente diciendo que solamente había 90,000 eh, personas, mujeres manifestándose en la marcha, bueno, no manifestándose, participando en la marcha, Sí, una marcha que nuevamente, este, pues se caracterizó por ser una marcha pacífica, en sí, paz, ¿no? Claro que hubo momentos en la tarde, noche, donde incluso hubo una represión por parte de la policía, pero me refiero a que durante todo el día se caracterizó por eso, porque estuvo bien, no hubo arrebatos, no hubo violencia, no hubo absolutamente nada de lo que el presidente trata de hacer para denostar y para demeritar la marcha. Lo cual, lo único que nos está indicando, y yo lo que te quiero decir, es que, por supuesto, no fueron 90,000, fueron muchísimas más. claro, Incluso la verdad es que dudo que hayan sido 200, Juanjo, se me hace poco por la cantidad de personas que vi. Y además fue como, no sé si la palabra itinerante le haga justicia a lo que quiero decir, porque llegaban unas, se iban, pero llegaban otras, se iban y sí, llegaban otras. Y entonces, sí, probablemente si no consideramos eso, flotante, se dice, creo que en términos de cuando te refieres a una acumulación, pues probablemente eran 200,000. Pero cuando te pones a ver que hubo este comportamiento de que llegaban, estuvieron un momento y luego se iban y siempre se mantuvieron las 200,000, yo casi te podría decir que fueron casi el doble, ¿no? Y solo aquí en la Ciudad de México, ¿no? sí, Habrá sí, que sí, ver las concentraciones en otros lugares.
Entonces, cuando tú estás viendo que al presidente le preocupa tanto que a mí me dio la impresión, no solo de que puso las vallas, sino de que se fue a refugiar al búnker y prefirió dar la mañanera el jueves ahí para no tener que transportarse hacia allá. A mí se me hace que pasó la noche ahí porque estaba protegiendo, porque sabe muy bien lo que implica el poder de las mujeres tratando de defender sus derechos. Claro. Derechos que han sido pisoteados de una manera mucho más explícita en este gobierno. Lo único que puedo decir, y con esto concluyo, es que si alguien tiene el poder de exigir sus derechos y de terminar con el pisoteo que está llevando a cabo en este gobierno, son justamente las mujeres. Así es, amigo. Y esas mujeres, si participan y votan, ellas son las que van a hacer la realidad de terminar con la 4T. Así lo dejo, amigo. Pues bueno, muchísimas gracias, mi querido Juan José, amigos que nos acompañan. Pues nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a ver qué tintes toma estos temas, todos estos temas. Así es, seguramente vamos a ver más noticias acerca del círculo más cercano del López Obrador. Y pues vamos a ver qué nos depara con la oposición, amigo, con eso de que ya en los oscurito se andan arreglando los partidos políticos que tú dijiste en el primer programa de este espacio, que aquí hay una partidocracia, amigo. Eso es. Bueno, ok. Pues amigos, muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, amigo. Que estés bien. Hasta luego.